Profecía de las 12 épocas de Dios. Hoy 9 de julio de 2019 hablo yo. Esta profecía, que se halló en un monasterio de Francia a principios del 1700, era de un monje que tuvo esta revelación y la escribió. Un notario encontró el escrito al hacer el inventario del monasterio de Premol, en Francia, y lo publicó. Dice esta profecía, absolutamente desconocida por todos, lo siguiente: y he aquí que el Espíritu me dijo que el triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles, y que cada época sería una época marcada por el número de Dios y por el del apóstol, y que fuertes ruidos y revoluciones se abatirían sobre la tierra hasta el día que Él detuviese su marcha, pero desgracia, 3 veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas. Pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes, y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz desde la cima del Sinaí para reunir a las ovejas del rebaño. Desgracia, 3 veces desgracia a quienes no afecten los signos del Señor, pues para ellos el castigo será terrible y horrible. Esta profecía me ha inspirado a realizar el presente capítulo, al querer comprender e interpretar qué querían decir las épocas de Dios. El triángulo de Dios iba a recorrer los signos y a descansar sobre las cabezas de los apóstoles, y cada época sería una época marcada por el número de Dios y por el del apóstol. Pero desgracia, 3 veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas. ¿Cómo podemos interpretar las épocas de Dios a las que se refiere la profecía? Aplicando el sentido común y la lógica. Si cada época va a definirse por el número de Dios y por el del apóstol, tendremos primero que asignar el número de Dios, que indudablemente es el 1. Los números de los apóstoles corresponderán a la sucesión del 1 al 12, asignando a su número cardinal su correspondiente ordinal. Necesitaremos también asignar una duración a una época, entendida como una unidad de tiempo, que en principio la definiremos como década, por ser la primera palabra o la más importante o corriente que designa una sucesión larga de tiempo. Veamos qué sucede. A Dios le asignamos el 1, a los apóstoles su número ordinal de la sucesión del 1 al 12, y definiremos una época estándar como una década, 10 años. ¿A partir de cuándo debemos empezar a contar las épocas a las que se refiere esta profecía? Indudablemente a partir de la muerte de Jesús, que, salvando los errores históricos reales, muere a los 33 años. Por lo tanto, en la acepción más vulgar de la gente, muere en el año 33 de nuestra era. Poco importa para el objeto de este estudio numerológico que Jesús naciera realmente en el año 6 a.C., en la época que Quirino era gobernador romano en Siria, y que muriera en el año 30 de nuestra era a los 37 años de edad. Las 12 épocas de Dios. Nombre el del apóstol, número de Dios el 1, número de orden del apóstol del 1 al 12 y la década 0. Al final tenemos la duración de la época en años. La época de Jesús, 33 años, del año 0 al 33 después de Cristo. Apóstol primero, Pedro, 110 años, del año 34 al 144. Apóstol 2, Andrés, 120 años, del año 145 al 265. Apóstol tercero, Santiago, 130 años, del año 266 al 396. Apóstol cuarto, Juan, 140 años, del año 397 al 537. Apóstol quinto, Felipe, 150 años, del año 538 al 688. Apóstol sexto, Bartolomé, 160 años, del año 689 al 849. Apóstol séptimo, Tomás, 170 años, del año 850 al 1020. Apóstol octavo, Mateo, 180 años, del año 1021 al 1201. Apóstol noveno, Santiago, 190 años, del año 1202 al 1392. Apóstol décimo, Tadeo, 200 años, del año 1393 al 1593. Apóstol onceavo, Simón, 210 años, del año 1594 al 1804.
Y fijaros lo que pasa cuando hablamos de Judas, el apóstol 12. Apóstol doceavo, Judas, 220 años, del año 1805 al 2025. ¿Cuántas guerras han pasado desde 1805 hasta hoy? Innumerables, entre ellas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y faltan las guerras de la Tercera Guerra Mundial que finalizarán en 2025 o 2026, depende de si cuentas desde el año 0 o desde el año 1 después de Cristo. Así, por ejemplo, si escogemos el apóstol sexto, Bartolomé, cuando digo que la época dura 160 años, el 1 es Dios, el 6 es el número de orden del apóstol y el 0 los 10 años de una década. Si cogemos la época de Simón, el número onceavo de los apóstoles, según la clasificación de Mateo 10.2, sale una duración de 210 años. El 2 es la suma del número de Dios, el 1, más la decena que representa el primer 1 del número 11, que representa el apóstol. El 1 es la unidad del 11 del apóstol y el 0 la decena ya comentada. Apóstol 12, Judas, 220 años, de 1805 al 2025. Pero desgracia, 3 veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas, decía la profecía. Efectivamente, la época de Judas a la que se refiere esta profecía va desde el año 1805 al año 2005, si contamos el nacimiento de Cristo como año 0, y hasta el 2026 si lo contamos como año 1. Lo sorprendente de este estudio es que la época de Dios del último apóstol, Judas, acaba en el año 2026. Una coincidencia realmente asombrosa y que hasta la fecha no la había encontrado en ningún otro libro. ¿Qué dice la profecía sobre esta época? Pero desgracia, 3 veces desgracia, cuando pase sobre la cabeza de Judas. Pues entonces será cuando habrá llantos y rechinar de dientes y cuando la tierra clamará perdón hasta el día en que se haga oír su voz desde la cima del Sinaí para reunir a las ovejas del rebaño. Desgracia, 3 veces desgracia, quienes no afecten los signos del Señor, pues para ellos el castigo será terrible y horrible. Demasiadas coincidencias para no ser verdad. Mientras el mundo sigue sin hacer caso a tantos avisos. ¿Por qué? Hasta aquí un resumen de la profecía de las épocas de Dios que escribí en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia en el año 2000 y que es absolutamente desconocida. Esta profecía es de José, basada en una profecía de un monje medieval anónimo en un monasterio francés que solo tenía texto, sin cifras. Nadie más antes la había visto y concuerda con las otras 6 razones para esperar el fin del mundo para el 2026. Despertad, hermanos. Os doy 7 pruebas de que Cristo viene en el intervalo de tiempo entre 2024 y 2028, con preferencia en el 2026. Si algún hermano me ayuda con más pruebas que corroboren estas fechas, lo agradeceré. Eso significa que el fin del mundo será entre 2024 y 2028. Primero, el calendario hebreo. Estamos en el 5779, pero hay que añadirle 215 años del periodo de Egipto, lo que nos lleva al 5994 en la actualidad. Faltan pues 6 años para el año 6000, 2019 más 6, 2025. En el año 6000 empieza el milenio con Jesucristo. Hay quien dice que faltan 9 años todavía. Segundo, mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, escrito en 2000, publicado en marzo de 2001, donde está escrito al resolver unas ecuaciones matemáticas de las cifras de Daniel 12, que Cristo viene en junio de 2026. Tercero, un sabio que dedicó sus 94 años de vida a saber cuándo vendría Cristo, Kenton Bishore, decía que Cristo vendría antes de 2028 y tenía 5 doctorados en teología. Cuarta, la profecía de las 12 épocas de Dios, profecía que os explico hoy y que se sitúa en el retorno del Mesías para el 2025-2026. Quinta, Arturo Lobo nos interpreta las fechas ocultas en la Biblia y dice que la segunda venida de Cristo será en el año 2024. Y sexta, la profecía del Apocalipsis que dice que resucitará Juan Pablo II, que así será el sexto rey y también el octavo, lo que asombró con mucho asombro al apóstol Juan. La resurrección sucederá cuando fallezca Benedicto XVI, que tiene 93 años. Nos vamos al 2026, también si muere Benedicto, en 2019 o 2020. Y séptima, las profecías de Michel de Nostradamus que decían que al final de los tiempos sobrevendría
una guerra mundial en el mundo que duraría 25 años. Esa guerra empezó el 11 de septiembre de 2001 con las Torres Gemelas. Si le sumas 25 años más, nos vamos al 2026. El mensaje de Dios sobre el rapto inminente de su iglesia ya corre por el mundo en inglés por los canales de estas tres hermanas de habla inglesa y en español por este canal del Secreto de las Estrellas, el canal de Jesucristo, el canal de Dios en la web, en la nube, en la red. También muchos hermanos pensamos que el arrebatamiento será pronto porque Jesucristo va a salvar a su iglesia de la tribulación, que empieza pronto, y la iglesia somos sus hermanos en Cristo, que vivimos en Cristo. Nos vamos entre el 17 de julio y el 29 de agosto de 2019. Ahora ya lo sabemos. El otro día un hermano me preguntaba cuál era mi misión con este canal de Jesucristo y me hizo pensar. Y mi misión es acompañaros en estas fechas tan señaladas hasta el fin del mundo que será pronto, hablando de Jesús, de las fechas del fin del mundo, de los mensajes de Dios que quieren recibir nuestros hermanos en Cristo, del camino angosto y de santidad que hay que seguir para ser salvos y ver a Jesucristo, y de las últimas noticias relacionadas con el fin del mundo. Nosotros esperamos el retorno de Jesucristo en el 2026, y antes de iniciarse la tribulación de 3 años y 6 meses, y la gran tribulación de 45 días según unos y 3 años y 6 meses según una mayoría. Eso quiere decir que la tribulación debe empezar en 2019 o 2020 o 2021 o como más tarde 2022 para que coincida el fin del mundo en 2026, máximo en 2028. Muchos decís que el día y la hora no lo sabe nadie, pero sí el mes y el año lo podemos conocer. Por eso Jesucristo nos habló de la parábola de la higuera y del fin de los tiempos, para que sus hermanos en Cristo lo sepamos. Y este es el fin último de este canal de Jesucristo y de sus hermanos en Cristo. Conocer cuándo será el arrebatamiento, la tribulación, la gran tribulación y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para los que dicen que nadie sabe ni el día ni la hora, recordad que en ningún sitio de la Biblia Dios condena a dar fechas. Y Jesús nos dijo que andáramos atentos a las señales del fin de los tiempos. Nosotros en este canal ya lo sabemos. La segunda venida de Cristo será entre 2024 y 2028, seguramente en 2026. Nos vamos en el arrebatamiento del Señor, que no tocará la tierra, nos recogerá en los aires. Os dejo con todos mis vídeos en este canal de Jesús para que aprendáis lo que yo he aprendido. Buena suerte en la tribulación que vais a vivir, la vais a necesitar. Aprender a amar a Dios y al prójimo y buscar al prójimo más cercano. Pasa este video mensaje a las personas que te importen y haz que corra el anuncio del fin de los tiempos. Ayuda a despertar a nuestros hermanos que duermen. Demos la voz de alerta y pongamos a bien con Dios desde hoy mismo. Pongámonos a bien con Dios desde hoy mismo. Viene pronto el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo, el 17 o el 18 de julio de 2019, primer gran ensayo general y mundial online. Y si no nos vamos el día 17, esperaremos al 18. Y si ese día tampoco nos vamos, esperaremos que se produzca el rapto entre el 27 y el 29 de agosto de 2019. Mientras seguimos advirtiendo a la humanidad que llega el juicio de Dios, a esta humanidad que no cree en Dios. El objetivo no es tanto acertar el día del arrebatamiento, la primera. El objetivo es mantenernos despiertos espiritualmente hablando, recordar que la otra iglesia, la de millones, está dormida. Nosotros somos pocos, pero estamos despiertos y vemos lo que los demás no ven. Pensad que estamos conectados online y los mensajes nuevos corrigen los anteriores. Los que vivimos en Cristo sabemos esperar, mientras llevamos el Evangelio y a Cristo al mundo entero. Esta es la dinámica en esta web de Dios, y nosotros somos las vírgenes prudentes que no se durmieron y esperaron al esposo y entraron a las bodas del Cordero. También avisamos a este mundo que vive sin Dios y que no cree en Dios, que el juicio de Dios está a las puertas, y que el fin del mundo también, aunque nadie nos crea. Creerán cuando vean los juicios, pero será tarde. Maranata, Cristo viene muy pronto. Aquí conoceremos el mes y el año de su venida. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 9 de julio de 2019, 2146 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos. Y que Jesucristo nos rapte o nos haga partícipes de la primera resurrección.